Desde que tengo memoria, he tenido muchas experiencias paranormales e inexplicables, de diversas índoles. Sin embargo, muy pocas veces he tenido experiencias con brujas o relacionadas a ellas. Pero recordé esta historia hace unos días y me gustaría compartírselas. Yo debuté como mamá hace 20 años. Tenía 20 años en ese entonces, y cuando mi bebé tenía como 5 meses, nos mudamos a una casa en la colonia Margarita Maza de Juárez, en Guadalajara, Jalisco. Desde que llegamos a vivir a esa casa pasaron varios sucesos a los que yo no les encuentro explicación, pero hubo uno en particular que cambió mi forma de pensar con respecto a las brujas. Yo nunca creí en la existencia de las brujas y esas cosas. Siempre pensaba que eran invenciones de la gente para sacarle dinero a las personas, así que no le daba ninguna importancia. Una noche mi hijo estaba llorando. Eso no tenía nada raro. Era un bebé y los bebés lloran en la noche cuando están incómodos o tienen hambre. Pero este llanto fue diferente. Era como si algo le doliera y me desperté de un brinco de la cama. Su papá estaba dormidísimo y no lo pude despertar, pero corrí a su habitación que estaba junto a la nuestra. Mi hijo estaba llorando inconsolable. Lo cargué y tenía como un rasguño en su mejilla derecha. Yo lo atribuí a que los nenes se pueden lastimar solitos con sus propias uñitas, que son muy filosas por cierto, y que por eso se despertó y lloró así de feo. Revisé su pañal, lo cambié, le di de comer, le saqué el aire y me tomó mucho tiempo volverlo a dormir. Lo acosté en su cuna y regresé a acostarme. No pasó ni media hora cuando de repente otra vez gritó. Eso no era un llanto, era un grito, y esta vez su papá sí se despertó. Corrimos a la cuna y mi hijo tenía su pañalero, es decir, su camisita que tiene como botoncitos en la parte inferior para que no se recorra. Estaba en su cuello y él estaba boca abajo. Tenía 2 grandes rasguños desde su cadera hasta su cuello, como si le hubieran intentado quitar la camisa de un jalón. La verdad, sí me asustó mucho, porque para mí no tenía ninguna explicación, pero su papá pensó que había sido él mismo el que se la intentó quitar. Pero yo le dije que eso no era normal, y que cómo se iba a alcanzar con su bracito a rasguñar toda la espalda. A mí nunca me ha gustado dormir con mis hijos en mi cama, pero esa noche me lo llevé conmigo, y mi primer instinto fue amarrarle una medallita de tela de San Benito, que mi ex-suegra me había regalado para la protección de mi hijo. Como cosa de nada, se lo amarré a la manga de su pañalero y lo dormí conmigo. Y así pasó la primera noche. Teníamos apenas una semana de habernos mudado a esa casa. Al día siguiente, durante la tarde, le hablé a mi ex-suegra y le platiqué lo que pasó, y me dijo que cuando pasara así, le aventara madres a lo que sea que estuviera molestando. Yo le dije, ¿cómo que aventar madres? Me dijo, sí, dile insultos al aire y que se largue. Por dentro me reí, pero le di las gracias y nos despedimos. Me dijo que orara, que no estaba de más. Yo era muy creyente de la fe católica en aquellos días. Mi hijo estaba bautizado y presentado ante la iglesia y todo, así que descarté de inmediato que fuera algún fantasma o cosas por el estilo, pero X. Esa segunda noche pasó lo mismo, lloró y me levanté corriendo. Él estaba otra vez de espaldas y 2 rasguños ahora eran 4 largos y rojos en toda su espalda. Lejos de sentir miedo, me llené de rabia y lo abracé y comencé a echar madres muy enojada. Después me puse a orar y a llorar y su papá estaba roncando, ni cuenta se dio. La casa era pequeñita, así que pudo haber escuchado todo, pero ni mis insultos lo levantaron. En fin, me lo llevé a dormir conmigo de nuevo. Esa noche se me pasó colgarle la medallita de San Benito, por alguna razón u otra lo olvidé. El tercer día eran como las 7 de la noche, pero ya estaba súper oscuro, y mi hijo estaba dormido desde temprano, como desde las 6 más o menos. Entonces, mientras veíamos la televisión, volvió a gritar, y ambos corrimos al cuarto. Unos 2 o 3 pasos largos nada más y ya estábamos ahí, porque, como repito, la casa era pequeñita. Otra vez estaba de espaldas, pero sin rasguños, y cuando lo levanté, se escuchó un cachetadón que le metieron. No había nada, no había nadie.
y ambos lo escuchamos. Y al cabo de unos 2 minutos el cachete izquierdo de mi hijo estaba enrojecido y una marca clarita de una mano un poco más chica que mi mano, es decir, como una mano de mujer, estaba en su cachete. Esa misma noche le volvimos a hablar a mi ex-suegra. Yo estaba histérica, porque lo tenía en mis brazos cuando eso sucedió. Y aún así, sucedió. Tardé varios minutos en calmarme, y me dijo que fuera a la iglesia, que nos quedaba como a 6 cuadras y estaba abierta aún. Me dijo que tomara en un frasquito agua bendita de ahí de la iglesia. El padre era cercano a nosotros, porque siempre íbamos a misa, y nos regaló un poco de agua bendita y nos dijo que la esparciéramos en el cuarto del niño. Yo, en mi fe tan profunda, así lo hice. Al cuarto día fui a la tienda con mi bebé en brazos y me encontré una señora que, como 10 años atrás, le rentaba un departamentito a mi mamá por ahí cerquita, y ahí vivimos como 1 año. Esa señora era de rancho originalmente y hablaba y vestía como en el rancho. Ella no sabía que yo tenía un hijo. Entonces, cuando me vio con mi hijo en brazos, le dio mucho gusto y me saludó con mucho gusto y a él también. Pero al ver el moretón que le quedó a mi hijo por el golpe invisible de la noche anterior, me preguntó que qué le pasó. Yo, muy apenada, le expliqué que no sabía y me puse a llorar delante de ella, ahí en la tienda, delante de todos. Doña Paula, así le decíamos, me preguntó: «Cuando lavas la ropa del niño sí la metes en la noche, ¿verdad?». Su pregunta me sacó de onda y le dije que no. En ese entonces yo no tenía lavadora, lavaba a mano la ropa que el niño había usado durante el día esa misma noche y la dejaba colgada para que se secara durante toda la noche y la recogía como al mediodía del día siguiente. Se lo dije así, tal cual, y me contestó: «Ay, muchacha, ya le echó el ojo la bruja». Y le pregunté que cómo estaba eso. Me dijo que durante las noches algunas mujeres que son brujas se transformaban en gatos o en algún tipo de pájaro, que subían a las azoteas o andaban volando a ver en dónde había ropa de niños para saber en qué casa había bebés o niños menores de 3 años, y que así se daban cuenta en qué casas había niños y que se metían por las ventanas de los niños a chuparles la sangre de la espalda o de la panza, y la verdad le creí. Le pregunté que cómo podía ayudarle a mi hijo y me dijo: «Vamos a la iglesia». Pero primero fuimos a mi casa por la cortina del cuarto de mi hijo. Cuando llegamos a la iglesia, ella sumergió la cortina en el agua bendita que se encontraba en la pileta de la entrada del templo y la metió en una bolsa de plástico. Me dijo que cuando llegara a la casa, la colgara, así como estaba empapada. «Solita se va a secar», me dijo. Y así lo hice. Me dijo que rezara por protección para mi hijo y que lavara su ropita de día, ya que hubiera salido el sol, porque las brujas no podían salir transformadas de día porque el sol les quemaba los ojos y eran débiles durante el día. Y también me dijo que recogiera la ropa de él antes de las 5 de la tarde y que eso hiciera todos los días, porque siempre, si no era una bruja, podía ser otra, y que eran celosas de sus víctimas, que no se las compartían. Que aunque ahuyentara a esa en particular, otra podía venir después. Entonces, pues así lo hice. Cuando el papá de mi hijo llegó del trabajo a las 6 p.m., yo ya había colgado la cortina y ya se había secado. Me la pasé todo ese día rezando y abrazando a mi hijo hasta que él llegó. Ya se estaba metiendo el sol, cuando fui a acostar a mi hijo a su cuarto para darle de comer a su papá. Estábamos a escasos 4 metros de su recámara cuando mucho, cuando comenzamos a escuchar como si un pájaro gigante se estrellara sin cesar en la ventana. Cabe mencionar que esa ventana del cuarto de mi hijo daba hacia el patio, y cuando su papá se asomó por la ventana no había nada, pero la ventana seguía retumbando como si un pájaro se estrellara contra ella varias veces, o como si las alas de un pájaro grande se estuvieran estrellando en la ventana tratando de entrar. Nos dio tanto miedo, pero corrí a encerrarme al otro cuarto donde había un cuadro de la Virgen María y le pedí que me ayudara. Su papá me dijo: «No salgas», y salió con una escoba en la mano al patio y comenzó a gritar que ya sabía quién era y que íbamos a ir a buscarla y a matarla si no dejaba en paz a nuestro hijo. Después de unos minutos se dejaron de escuchar los golpes en la ventana del cuarto y él entró a la habitación que era de nosotros y me dijo: «Es que algo se estaba estrellando, se veía el vidrio moverse y se escuchaba», decía.
pero no había nada ni nadie. Pero cuando la amenacé, se fue. Desde ese día y hasta que mi hijo cumplió 3 años, cada semana yo me iba a la iglesia a mojar la cortina con agua bendita y la colgaba húmeda. Nunca lo volvieron a molestar después de eso. Tuve una hija después y también hacía lo mismo con la cortina durante 3 años. Para ese entonces yo ya no era tan creyente de la iglesia católica. Sin embargo, continué haciendo lo de la cortina mojada con agua bendita también hasta los 3 años de ella. Ahora te pregunto, ¿alguna vez tú o alguien que conozcas ha vivido alguna historia relacionada con brujas?